El fútbol en general es de momentos, hay jugadores que logran destacar por muchos años, otros que tienen breves momentos de gloria. Lamentablemente para nuestro fútbol chileno se repite casi siempre lo último. Hay jugadores que tienen sus momentos para que después prácticamente desaparezcan del mapa. En este video haremos casos de jugadores chilenos que destacaron en su momento, incluso llegaron a la selección, pero que lamentablemente hoy en día casi nadie habla de ellos, su destino es casi desconocido para muchos. Aunque para este video no estaré solo, me acompañará mi amigo Skyfood, que tiene un gran contenido. Les dejaré el link de su canal en la descripción para que vayan a verlo. Ahora sí, sin nada más que agregar, podemos comenzar. Enzo Rocco, el defensa central chileno en sus inicios, era un defensor bastante prometedor. En tiempos donde Chile no producía muchos centrales altos, Rocco destacaba por su gran juego aéreo y físico, algo que lo llevaría rápidamente al fútbol europeo. Tras destacar en la UC, en pleno año 2014 se dio la oportunidad de salir al Elche de España. A pesar de que destacó en su paso por el cuadro español, lamentablemente descendió, pero pasó después al Español de Barcelona, después pasó por México y Turquía, destacando entre medio. Sus primeros años con la Roja fueron entre el 2012 y el 2017 aproximadamente, 2016. Después volvería a jugar con la Era Rueda y Lazarte, y tras la Copa América 2021 volvería a jugar en el fútbol español, nuevamente en el Elche. Y tras 2 temporadas en España, para la 23-24 el defensor llega al fútbol árabe, que en ese momento era la sensación, donde se mantiene actualmente. Además cabe resaltar que desde que se fue al fútbol árabe dejó de ser considerado en la Roja, y además de que se sabe muy poco de él actualmente. Nayel Mesatú es un jugador con nacionalidad chilena, belga y marroquí, aunque nació en Bélgica. Se puede desempeñar como lateral y como mediocampista, ya que tiene un juego muy ofensivo. Jugó en las inferiores de la selección de Bélgica y también tenía la propuesta de jugar por Marruecos, dicho por él mismo, pero finalmente se decidió por jugar por la selección chilena. Y con el éxito que había tenido Ben Brereton en la selección chilena, la gente estaba muy atenta a ver qué podía hacer Nayel Mesatú. Berizzo finalmente lo llamaría y debutó en la Copa Kirin ante Corea el 6 de junio del 2022 y para sorpresa de muchos fue titular. Luego del torneo jugaría algunos amistosos más donde comenzarían las primeras críticas hacia él, más que nada por su mala defensa, pero Berizzo continuó llamándolo y debutaría en su primer partido oficial ante Uruguay, que también fue el primer partido de clasificatorias. En este partido fue titular y para muchos no lo hizo para nada bien, de hecho se llenó de muchas más críticas de las que ya tenía, pero esta vez las críticas fueron más fuertes, diciendo que no sabían qué hacía en la cancha, que no sabía defender, que no sabía atacar, que no sabía dar buenos pases, lo criticaban en todo, y este sería su primer partido oficial y también su último. Actualmente está jugando en la Liga de Bélgica, donde su equipo está constantemente peleando en los últimos puestos de la tabla. Y bueno, ya es muy complicado que vuelva a llamar a la selección, en la prensa lo castigaron mucho y los hinchas también. Y además de eso, actualmente mucha gente prefiere a Ormazábal por lo bien que lo hizo en su primer partido ante Venezuela. Y para una opción más joven también está Maxi Gutiérrez, que solamente tiene 20 años, así que es muy difícil que vuelvan a llamar a Nayel Mesatú a la selección. Víctor Méndez, uno de los jugadores que estaba, para mí al menos, estaban llamados a ser parte de la nueva generación de la Roja adulta. Víctor Méndez es formado de Unión Española y es aquí donde empieza a dar pinceladas de su talento. Pero no sería hasta el 2020 donde veríamos a un Méndez con una gran capacidad para distribuir el juego, liderazgo y sobre todo visión de juego. Era uno de los mejores jugadores de Unión Española, tanto que tras la partida de Palacios, Méndez asumió el rol de líder y figura del equipo entre los años 2021 y 2022, donde vivió su mejor momento futbolístico. Fue el capitán de Unión Española y por lejos el jugador más determinante del equipo. Méndez estaba destinado a jugar para el extranjero, además de que entre esos años fueron sus primeros partidos en la Roja. Lamentablemente su prime, por así decirlo, se fue apagando. Si bien pudo llegar a Europa, se fue al CSKA de Moscú, uno de los equipos más importantes del fútbol ruso, pero ustedes ya saben que por temas fuera de la cancha la liga rusa está vetada y no compite en torneos UEFA. Méndez tuvo un buen primer año donde ganó la Copa de la Liga, pero en su segunda temporada fue perdiendo nivel, que empezó a ser suplente, pasando ahora al Samara de la misma liga, pero en calidad de préstamo, donde de a poco se está afirmando. A nivel de selección fue cuestionado y no pudo plasmar su buen rendimiento en la Roja. De hecho, desde que se fue Berizzo, no ha vuelto a ser convocado. Se sabe que está jugando en Rusia, pero no mucho más allá. No tiene tanta prensa como lo tuvo en su momento. Matías Fernández es un lateral derecho que se destaca mucho por su juego ofensivo. Estuvo en las inferiores de Wanderers y con el club ganaría una Copa Chile en 2017 y también el título de ascenso en 2019. En 2021 llegaría a La Calera, donde estuvo más o menos un año y medio, donde jugó torneos internacionales, y debido a su buen rendimiento en el año 2022 Independiente del Valle se interesaría en él y lo ficharía en ese mismo año y la adaptación no sería problema. Desde su llegada jugaría Copa Sudamericana, donde jugó los cuartos de final, la semifinal y la final, donde se consagraría
salía campeón, y debido a esta muy buena temporada mucha gente y también la prensa lo pedía para la selección, y a pesar de que lo pedían y lo pedían no lo llamaban, y fue llamado hasta un año después de haber ganado la Copa Sudamericana. Obviamente la gente estaba muy contenta y también estaba muy atenta por su buen rendimiento que había tenido y para ver si podía plasmar ese rendimiento a la selección, así que por fin debutaría en un partido de clasificatorias ante Perú donde Chile ganaría 2-0 y él ingresaría al segundo tiempo, y hubo un poco de decepción porque jugó un partido regular a lo que se esperaba, pero aún así era su primer partido, aún le quedaban muchos partidos más que podía rendir, pero ese sería su primer y último partido con la selección chilena, ya que el partido ante Venezuela no lo jugaría y para la siguiente nómina lo habían llamado y por problemas fuera de la cancha finalmente fue sacado de la nómina. Berizzo dijo que lo volvería a llamar a pesar de este problema, pero finalmente Berizzo se fue y el siguiente técnico no lo llamó nunca más. En la actualidad sigue jugando en Independiente del Valle, aunque ya no tiene tanta prensa como tenía antes, ya casi nadie habla de él, ni siquiera los hinchas, y es un poco lamentable porque en ese tiempo se pedía mucha gente decía que por fin teníamos un lateral derecho que podía competir, pero finalmente no lo llamaron más y es un poco complicado que lo vuelvan a llamar por lo mismo que dije antes con Nayel Mesatú, de que ya hay algunos jugadores en esa posición. Está Ormazábal, catalán, que también puede jugar por ahí pero está lesionado, también está Maxi Gutiérrez como opción joven, y Matías Fernández ya no es un jugador tan joven, de hecho explotó un poco tarde porque ya tiene 29 años. Ormazábal es un poco más viejo pero ya se vio que puede rendir en la selección desde su primer partido, así que yo creo que tiene un poco más de ventaja, pero bueno, es un jugador que pudo haber dado más, pero lamentablemente es muy difícil que lo vuelvan a llamar. Tomás Alarcón, otro de los mejores jugadores que dejó la pandemia del 2020. El Tommy venía jugando del 2018 con O'Higgins y destacaba tanto como defensa central o volante defensivo. En el 2020 se va a jugar al mediocampo pero con un poco más de libertad, donde además marcó algunos goles, fue pieza clave del capo de provincia y logró ser vendido al Cádiz de España, cuadro que jugaría en primera división. Esto justamente tras haber sido parte de la Copa América 2021 con La Roja. Alarcón empezó muy bien en España, la prensa destacaba mucho su entrega, era una labor muy parecida a lo que hacía Gary Medel en el Sevilla, por darles un ejemplo. Alarcón tuvo una muy buena primera temporada, era habitual en La Roja al menos fue desaprovechado, diría yo, en su mejor momento. Ya en su segundo año sufrió lesiones y con eso bajó su nivel. Traspaso a préstamo por el Real Zaragoza y Cartagena, ambos en segunda división, Tommy está de regreso en Cádiz, donde lamentablemente juega muy poco, ya la selección dejó de ser alternativa desde la Copa Quirín 2022, o sea que ya se van a cumplir 3 años desde que fue seleccionado por última vez. Una pena porque era un jugador con mucho potencial y demostraba mucho carácter, agregando también de que está prácticamente siendo suplente en la segunda división de España. Iván Morales es un delantero que estuvo en las inferiores de Colo-Colo y también durante mucho tiempo estuvo en las inferiores de la selección chilena. Su debut profesional fue en el año 2016 donde ganaría algunos títulos con Colo-Colo como Copas Chiles y también Torneo Nacional. Su punto más bajo en Colo-Colo y también para el mismo club fue cuando estuvieron a punto de descender, de hecho jugaron la promoción con Universidad de Concepción donde solamente ganaron por un gol, pero luego de esa temporada para el olvido, Iván Morales y Colo-Colo remontarían de una manera increíble. Iván Morales metería 16 goles en la siguiente temporada y Colo-Colo quedaría en el segundo puesto, y debido a su buen rendimiento fue llamado a la selección chilena donde jugaría ante Brasil y sería titular. Luego jugaría un partido ante Colombia y su último partido sería ante Argentina jugando unos pocos minutos. Como tuvo una muy buena temporada en Colo-Colo comenzó a sonar mucho en México, pero su mismo entorno empezó a negar estos rumores y mucha gente le decía que no se fuera a México porque lo que le pasa a muchos jugadores chilenos es que cuando se van a México bajan su rendimiento y finalmente, aunque negaron todo, sí llegó a México al Cruz Azul, donde comenzaría su decadencia total. Primero jugaría 19 partidos donde solamente daría 2 asistencias y luego jugaría 18 partidos donde solamente anotaría 2 goles, y además de esto hay que añadir que comenzó a ganar mucho peso por lo que el club ya no contaría con él, y luego de 2 temporadas sin éxito donde le iría muy mal llegaría a Sarmiento de la Liga Argentina. Esta sería una muy buena oportunidad para repuntar su carrera, pero finalmente las lesiones no le ayudarían mucho porque comenzó a lesionarse constantemente. Al final de la temporada pudo remontar un poco, hizo algunos goles pero no fue suficiente. En la actualidad es muy complicado que vuelva a ser llamado a la selección chilena debido a su bajo rendimiento y además hay algunos nombres por encima de él, y alguien que tiene un mejor presente que él es Stefan Pino, que ni siquiera lo llaman a la selección, entonces muy complicado que vuelvan a llamar a Iván Morales, y bueno, por estas razones es muy complicado que Iván Morales pueda volver a ser llamado a la selección. Juan Delgado, uno de los extremos que era sensación con Colo-Colo, al menos en sus primeros años, formado en la cantera de los Albos y que sería una de las figuras de la recordada estrella 30 del Cacique. Juan Delgado era un extremo rápido y con habilidad. Jorge Sampaoli lo tuvo en cuenta para algunos partidos amistosos de La Roja entre 2014. Ya para el 2016 da el salto a España para jugar en el Gimnàstic de la segunda categoría, donde lamentablemente no lograría destacar. Tras esto pasó a jugar por el Tondela de Portugal, donde tuvo buenas temporadas y dejó una buena sensación.
Después tendría 2 temporadas por el Necaxa de México y sorpresivamente volvería al fútbol europeo para jugar por el Paços de Ferreira, también de Portugal, siendo este quizás su mejor momento futbolístico. Jugaría 2 muy buenas temporadas pasando a ser extremo a lateral por derecha, siendo una de las figuras de su equipo. Cuando asume Berizzo, de hecho lo llama para ser su nuevo lateral derecho, y lo fue durante algunos partidos, pero su nivel no duraría mucho y rápidamente perdería terreno con la salida del DT. Por su parte, Delgado jugó una temporada al menos en la Championship sin muchas luces y para sorpresa de muchos llegó a Everton a mediados del 2024, donde apenas ha sumado minutos. De hecho, apostaría a que varios de ustedes no sabían que estaba jugando en los ruleteros. Diego Valencia es un delantero que comenzó en las inferiores de Deportes La Serena y también estuvo en las inferiores de la selección chilena. A los 16 años se lo llevaron a la Católica y su debut como profesional fue en 2018. Ese mismo año que debutaría, la Católica sale campeón, por lo que sería el primer título de Diego Valencia de muchos más que ganaría. Ganó el campeonato de manera consecutiva desde el año 2018 hasta el año 2021 y por eso ganaría diversas supercopas. Su mejor temporada fue en el año 2021, donde marcaría 17 goles, por lo que sería llamado a la selección por Lasarte, donde jugaría en la Copa América unos minutos ante Brasil y también jugaría por clasificatorias ante Ecuador. Como Lasarte se fue, Berizzo contaría con él y lo llamaría para la Copa Quirín y algunos amistosos más. Su último partido fue en el año 2022 ante Polonia, donde no marcaría ningún gol ni daría ninguna asistencia en todo lo que estuvo en la selección. Además de eso, perdería mucho protagonismo en Católica, por lo que se iría al Salernitana de la Serie A, donde lamentablemente nunca se pudo adaptar bien, nunca tuvo regularidad, por lo que lo mandaron de préstamo a Grecia, donde le pasó lo mismo, no tuvo regularidad, tampoco se pudo adaptar, por lo que volvió al Salernitana cuando este equipo ya había descendido. Anotó gol en sus primeros partidos de la temporada, por lo que mucha gente pensaban que era como un tipo de renacer para Diego Valencia, pero finalmente el equipo lo cortó y no lo quiso más, y ahora solamente se quieren deshacer de él porque no lo tienen considerado para nada. Y bueno, por esto mismo es muy complicado que vuelvan a llamar a Diego Valencia a la selección, porque cuando jugó no anotó ningún gol, tampoco dio ninguna asistencia, por lo que lo hizo bastante mal. Además de que tampoco tiene un buen presente, cuando se fue de préstamo no lo quisieron y ahora en su equipo tampoco lo quieren. Y adelante tiene competencia porque está Vargas, que es indiscutido, también está Felipe Mora, Estefan Pino yo creo que es mejor opción que él, y por las bandas que también se puede desempeñar bien está Lucas Cepeda, Alexander Aravena, Gonzalo Tapia, Darío Osorio, por lo que por esto mismo es muy complicado que vuelva a la selección y ya casi nadie habla de él. Y bueno gente, es así como finalizamos el video de hoy. Si les gustó podrían dejar su like, también suscribirse en caso de que no lo estén. Les dejaré el canal de SkyFoot en la descripción del video, apóyenlo, tiene un gran contenido de fútbol chileno muy interesante y que seguro les va a gustar mucho. Así que en fin, adiós amigos, adiós mundo del fútbol, chao chao.